Buen día, Luis. Buen día, oyentes. Un placer estar con ustedes. Muy buen tema, Luis, este que acabas de pasar. Buen año para todos, buen año para ti, Luis. Veníamos escuchándote y antes de introducirnos en el tema que pensábamos desarrollar hoy, una breve referencia a algo que con mucho acierto tú mencionabas hace unos minutos. En estos días hemos visto, incluso de un lado y del otro, ¿no? Podríamos decir desde tirios y desde troyanos, hablar insistentemente de las empresas del Estado, de la empresa buque insignia, en relación a todos estos problemas muy evidentes y muy groseros que se evidencian con la situación de la empresa ANCAP. Y coincido plenamente contigo, incluso me gustaría agregar alguna reflexión a lo que tú bien decías, ¿no? En los últimos tiempos, desde todos lados parece confundirse la existencia de empresas del Estado, cuando si uno lee la propia Constitución de la República, lo que encuentra son los llamados entes autónomos del Estado y los servicios descentralizados del Estado. Entre ellos, los más notorios, como entes autónomos, por ejemplo, los que son los bancos públicos, llámese el Banco República, el Banco Central, el mismo Banco de Seguros, ANCAP, UTE, como los entes autónomos más notorios y más conocidos, y dentro de los servicios descentralizados podemos ubicar a ANTEL y a OCE, entre otros ejemplos. Pero es muy importante esa distinción que tú hacías en cuanto a que no son empresas del Estado, sino que son formas de descentralización, como así fueron concebidas originalmente. Originalmente en un país unitario como surge el Uruguay desde 1830 en adelante, en cierta manera en contradicción con su raíz federal como provincia oriental en su momento, en la concepción artiguista de una confederación o una federación de provincias que excluía expresamente y por razones obvias a Buenos Aires, pero que incluía lo que hoy se conocen como las provincias argentinas, como muchas de las provincias argentinas. Bueno, como contrapeso, a partir de principios del siglo XX se identificaron dos formas de descentralización. Una de lo que se llamó la descentralización territorial, que no es más ni menos que la subdivisión en los departamentos, en los actuales 19 departamentos, como descentralización territorial, decíamos, por jurisdicciones o circunscripciones del territorio nacional que no obviaban la realidad de ser un país unitario. Y luego, junto con ella, de lo que se llamó la descentralización funcional, y a partir de allí el nacimiento de los entes autónomos y los servicios descentralizados del Estado. Son formas por las cuales el poder central del Estado, la administración central, el poder ejecutivo, destina determinadas actividades, muchas de ellas, en su gran mayoría, actividades que pueden ser catalogadas como actividades industriales o comerciales, las destina o las pone en manos de administraciones separadas en alguna medida de la administración central. E insisto con esto de alguna medida, porque si hemos comprobado en estos días, es algo que se ha hecho muy evidente, por más que en la facultad se nos enseñaba y se nos hablaba muchísimo de la autonomía y de los distintos grados de autonomía. En realidad los servicios descentralizados y los entes autónomos, como ANCAP, tienen muy escasa autonomía de las decisiones de la administración central. En los aciertos o en los errores o en los desaciertos, en las conductas que puedan ser cuestionadas o en las conductas que puedan ser aplaudidas. Es muy escasa la autonomía que tiene un ente autónomo como ANCAP, por ejemplo, para fijar los precios del combustible. Es prácticamente nula la decisión que pueda tener para hacer grandes inversiones, para poner un tema muy en nuestros días, OCE, respecto de los graves problemas que nos presenta en su servicio de suministro de agua potable. Eso nos marca claramente cómo esta figura, a veces un poco fantasiosa, un poco ilusoria, de la autonomía de los servicios descentralizados y los entes autónomos, cuando las papas queman, como en esta situación, en la situación de ANCAP, comprobamos que esa autonomía no es tal y que aquello que a los que fuimos a la Facultad de Derecho se nos enseñaba, en realidad no dejaba de ser algo más teórico que práctico y real.
hay veces que uno se vuelve a plantear las viejas discusiones, ¿no? De las viejas discusiones que incluso tienen cuño ideológico de diversa pretensión. ¿Es lícito que el Estado juegue a ser empresario, entre comillas, y por eso en tu reproche y mi reproche a esa expresión de empresas del Estado? Cuando las reglas son las reglas del mercado y las reglas de la competencia, ¿es lícito admitir gastos enormísimos en materia de publicidad, en materia de auditorías o asesoramientos externos contratados sin mucha razón en muchos casos? ¿Es lícito que estos entes autónomos o servicios descentralizados a su vez creen empresas, sociedades anónimas que son como una suerte de subsidiarias a las cuales por momentos tiene que sostener, porque si no esas propias empresas no tienen vida económica propia? Bueno, todas estas cuestiones deberían ser las que hoy realmente se deberían plantear. Si hay un ente autónomo que quiebra o que entra en una situación de liquidación, como parece ser esta situación, ¿es lícito entonces mantener ese ente autónomo a costas del dinero del Estado central, que no es más que el de todos los ciudadanos, vía o camino de los tributos que cada uno de nosotros pagamos? En fin, estas cuestiones me llevan a la reflexión a lo que tú manifestabas hoy muy correctamente, en que no tenemos que llamar empresas del Estado a lo que son meras reparticiones del Estado, entes autónomos del Estado o servicios descentralizados. Teníamos hoy con la intención de hablar un tema más árido, quizás menos interesante para el oyente, pero que en los últimos tiempos se repite a diario en los medios de comunicación, sobre todo por distintos voceros que insisten sobre la necesidad de ir en materia de justicia a los procesos orales y públicos. Nosotros venimos de una tradición española, de una tradición de procesos escritos, que los heredamos obviamente de la colonia española y que los hemos tenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los últimos, yo diría, 25 o 30 años, hemos tenido experiencias de procesos orales y públicos. Y quizás por esa fantasía o por ese interés, en algunos casos más utópico que real, de transformar los procesos escritos de cuño hispánico, como decíamos, en procesos orales y públicos, nos encontramos ante situaciones donde hemos visto el fracaso de los procesos o de esa imposición de procesos orales y públicos. Nosotros tenemos procesos orales y públicos, por ejemplo, por mencionar algunos, en la ley que rige la acción de amparo, una ley que surgió en el año 87, si no recordamos mal, o sea, muy pronto del regreso a la democracia. Tenemos en el proceso civil instaurado en el Código General del Proceso del año 1989 también un intento, un ensayo por establecer un proceso civil oral y público, que algunos con cierta inteligencia lo calificaron diciendo de que bueno, que en realidad no era un proceso puramente oral y público, sino que más bien se trataba de un proceso por audiencias, con una intención marcada hacia la oralidad. Luego tenemos los procesos en materia penal, los procesos de difamación e injuria, ya fuere por la difamación e injuria fuere proferida a través de medios de prensa. Tenemos un proceso penal que culmina con una sentencia de condena o absolución, que se desarrolla en una audiencia, y que tiene visos de importante oralidad. Y tenemos un proceso de difamación e injuria que también, cuando estas no se producen a través de los medios de prensa, permite una etapa inicial, una etapa de investigación inicial, de presumario, realizarla en forma oral. Más recientemente, y estamos ya colocándonos en el año 2004, tenemos el proceso de menores, un proceso que también se presenta como un proceso con una fuerte oralidad. Obviamente no es un proceso público porque trata de proteger en cierta medida los derechos de los indagados, en este caso de los adolescentes, y tenemos, o sea, estamos hablando en este caso del proceso infraccional, del proceso por delitos cometidos por adolescentes. Actualmente tenemos una pretensión de proceso oral en materia de proceso penal. Así lo marca el código que fue aprobado, el nuevo Código del Proceso Penal que fue aprobado en diciembre del año pasado,
con esta peculiaridad. Se acaba de presentar en estos últimos meses un proyecto en el cual la oralidad, el establecimiento de una fase del proceso donde se iba a desarrollar ante un juez con un proceso oral y público, sería modificada por un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, donde sería dejada sin efecto hasta el 2019, o sea que la famosa, lo hemos comentado más de una vez, oralidad y publicidad del proceso penal prevista en ese código que entraría en el 2017 en vigencia, ha sido dejada de lado. Y entonces empiezan a surgir a nosotros las preguntas, ¿no? ¿Son tan buenos los procesos orales y públicos? ¿Son posibles de realizar en nuestra tradición, en nuestra forma de actuación, en nuestros presupuestos? Ya hablemos de presupuestos a nivel judicial específicamente. Eso por un lado. Por otro lado, la otra pregunta que surge: ¿nos otorgan más garantías los procesos orales y públicos? Por ejemplo, una de las que tantas veces se ha mencionado, que es la celeridad. Yo creo que no hay una equivalencia cierta entre decir que un proceso oral y público es un proceso más rápido. Y yo tomo como ejemplo, lo he tomado muchas veces, lo que ocurre con los procesos en materia civil en el Uruguay, dejando de lado los procesos de divorcio, que obviamente tienen mucho más de proceso administrativo que de proceso judicial y de una especie de mero trámite. En general los procesos no han aumentado, los procesos con cierta complejidad no han aumentado o han mejorado sus tiempos, sino que al revés, la celeridad brilla por su ausencia. También planteo lo mismo en materia de procesos penales, y pongo como ejemplo aquel famoso proceso de aquel jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, actor también, que en un super proceso donde siempre se dijo que fue el proceso penal más caro de la historia de los Estados Unidos, sin embargo ese proceso oral demandó 13 meses de duración a unos altísimos costos de todo punto de vista. Entonces, la imposición de la oralidad y del proceso oral y público lleva a sus cuestionamientos. Yo he estado analizando en los últimos tiempos, por razones obvias que ustedes entenderán, cómo funciona el proceso oral en materia de adolescentes infractores, y también observo un mal común a todas las intentonas por establecer esta idea del proceso oral y público. ¿Cuál es ese mal común? Que en realidad no estamos ante un proceso oral, hasta un proceso por audiencias, sino que estamos ante un proceso, yo lo califico de esta manera, dictado. ¿Qué quiero decir con un proceso dictado? Donde cada una de las partes y el propio juez lo único que hace es dictarle a un funcionario administrativo sus diversas manifestaciones, ya sea como partes en el proceso, ya sea como juez o ya sea como testigo. Entonces, es muy raro querer imponer por vía legal, o es muy poco eficiente querer imponer por vía legal un cambio en la cultura y en la tradición jurídica. Por lo general, la ley no provoca cambios culturales o cambios de tradiciones, sino que por el contrario, la ley llega después que los cambios culturales y los cambios de las tradiciones se verifican para de alguna manera regular algunos aspectos. Pero no es la ley la encargada de provocar revoluciones en materia de justicia en el país. Tenemos que estar atentos a todas estas cosas, porque yo creo que con la llegada de un proceso oral y público podemos ir a un camino de pérdida de garantías. Y yo voy a mencionar una sola, porque el tiempo ya se nos está acabando. En el proceso oral y público que se pretende establecer en el país, que ya rige en materia civil, lo que es muy malo, es muy mal llevado, es el registro de lo que se dice. Y en todo proceso oral y público, si vamos a los procesos, por ejemplo, los procesos norteamericanos en materia penal, el registro no se deja de lado. Y el registro se hace por utilización de medios tecnológicos, desde aquellos viejos sistemas de taquigrafía o dactilografía a los nuevos sistemas de utilización de programas de computación que transmiten directamente lo que se dice a un documento escrito. Y eso es muy importante, porque a la hora de discutir lo que se hizo o no se dijo, lo que se dejó de decir o se dejó de hacer, es importante el registro documental, que siempre acompaña y siempre debe acompañar. Es una garantía para todos, para que no funcione aquello de que las palabras se las lleva el viento. Amigos, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer estar nuevamente en este comienzo de año con todos ustedes. Seguiremos intentando aportar algunas ideas y reflexiones
nos estamos viendo en la próxima audición. Muchas gracias.